Me da muchísimo gusto presentar al doctor Santiago Vallejo Vázquez, quien es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador. Tiene reconocimientos académicos. Ay, ya se me bajó de más. Ok. Perdón. Tiene reconocimientos académicos como el mejor graduado de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. Magíster en Derecho con mención en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Docente universitario de pregrado y posgrado en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad Técnica del Norte. En funciones: ejerció la docencia universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede de Ibarra, en la Universidad de Otavalo, en la Universidad de las Américas, y ha publicado distintas obras como Visión General del Pensamiento Político de Simón Bolívar y El Principio de Reserva de Ley en la definición de la base imponible de los tributos aduaneros. Y es todo un análisis jurídico, más muchas otras. Ha sido secretario general del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, del que todavía sigue siendo secretario. Ha laborado en la Corte Nacional de Justicia, en la Sala Especializada del Tribunal Contencioso, en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Magistratura del Ecuador. Fue director de la Delegación Provincial Electoral, director nacional de organizaciones políticas, así como de asesoría jurídica y normativa del Consejo Nacional Electoral, entre muchas otras. Tiene diversas condecoraciones como la presea Libertad y Progreso en grado internacional de primera clase, otorgada por el Consejo de Fundadores de la Confraternidad Bolivariana de América. La medalla Pilanqui, otorgada por la Casa de Cultura Ecuatoriana. Benjamín Carrión, Núcleo de Imámbura. Presea Federico González Suárez, otorgada por la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Galardón al mejor egresado del año lectivo 2007-2008. Presea María Inés Ceballos, otorgada por el Instituto Tecnológico Luis Ulpiano de la Torre. Socio del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y miembro del Centro Cultural Antonio Ante. El doctor nos va a hacer favor de presentarnos Historia de la Democracia en el Ecuador desde una perspectiva intercultural, mecanismos de la democracia comunitaria. Muchísimas gracias. Para mí constituye un altísimo honor el poder dirigirme a ustedes y obviamente compartir algunas reflexiones en cuanto a esta temática tan valiosa. En primer lugar, saludar nuevamente a la maestra Eleonora Elizabeth Remis, presidenta de la Academia de Historia y Geografía de México, quien nos acoge en esta su casa. Vaya para usted mi cariño y mi respeto, querida maestra. Lo propio para el maestro Antonio Campuzano, secretario general del IPGH, de igual forma a mis queridos coterráneos quienes han permitido que participe en este espacio, particularmente al doctor Franklin Barriga López, director de honor de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y coordinador del presente congreso, así como también al doctor César Alarcón Costa, director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, a la doctora América Ibarra Parra, directora de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, que obviamente somos parte de esta comitiva y que me siento muy orgulloso de estar en este suelo mexicano compartiendo algunas reflexiones. Obviamente la Academia Nacional de Historia del Ecuador, esta institución a la que me pertenezco y a la cual yo tengo un sentido de gratitud inmensa por haberme permitido dar mis primeros pasos en el pensamiento e investigación histórica. Mi gratitud por la invitación a participar en las segundas jornadas académicas de el Congreso Americano de la Libertad, evento que se desarrolla con magnificencia y con gala de grandes ponencias y expositores en la Academia de Historia y Geografía de México.
Expreso mi felicidad al poder integrar esta delegación ecuatoriana y auguro que estos pequeños aportes a este importante congreso sean de consideración de todos y todas. De igual forma, quiero expresar mi saludo a quienes se encuentran aquí presentes esta tarde, escuchándonos, a quienes tenemos la oportunidad de compartir. Y obviamente a los estudiantes que nos seguirán de seguro en nuestras redes sociales, de manera virtual, a los profesionales, a las autoridades que están aquí presentes, y que obviamente para ustedes es que dedicamos todos y cada uno de los esfuerzos y empeños académicos para compartirlos. Por supuesto, por su valioso tiempo, muchísimas gracias. El presente evento, constituido con la temática Luego de la Independencia, Monarquía o República, reviste de trascendental importancia, puesto que al hablar de los términos monarquía y república, nos podríamos remontar al origen mismo de las sociedades. Desde la Edad Antigua, particularmente, yo quiero iniciar por la parte, diría, final del título de esta ponencia. Y obviamente me voy a referir en primer lugar a la monarquía y luego a la república y posteriormente a la independencia, siguiendo un orden lógico y un hilo conductual de mis ideas. Es así que definitivamente si revisamos las diferentes etapas de la evolución humana, en las sociedades originarias el concepto de monarquía existió siempre, bajo esta premisa de que el poder administrativo lo detentaba una sola persona que podría ser sustituida o sucedida únicamente por su muerte o en todo caso por herencia. Y esta figura del monarca no consistió únicamente en los reinos occidentales o europeos, sino también en los pueblos y nacionalidades originarios de los territorios americanos. Esta forma de gobierno, me refiero a la monarquía, fue la que dio origen a la toma de decisiones inconsultas y generalmente arbitrarias por parte de una sola persona, generalmente influidas por el grupo que lo acompañaba, y este grupo generalmente constituido de gran poder. Muchísimos ejemplos podríamos citar de la palabra monarquía, entre ellos las cargas impositivas tributarias, por ejemplo, que nos han acompañado desde los albores mismos de la humanidad. Por otro lado, el concepto de república, a la que me permitiré hacer algunas aproximaciones conceptuales, creo que, bueno, la etimología nos refiere a la cosa pública, a la cosa del pueblo. Y claro, no podemos pensar con estas premisas, con estas aproximaciones conceptuales, posteriormente al suceso de la independencia. Es así que definitivamente la administración de esa cosa pública se le entregaba al gobernante, el mismo que de una forma lo recurría y que ese clamor de las mayorías se representaba en asambleas y que posiblemente en esos congresos, en esos espacios de representatividad se tomaba una decisión. Sin embargo, ese ideal, esa perspectiva aún se mantenía en vilo. Ahora bien, la independencia juega un rol fundamental en la consolidación de la figura del Estado, principalmente en cuanto a la soberanía, este concepto que nos refiere a una sociedad organizada, que no solamente se organiza para poder convivir en armonía, sino también necesita elementos de naturaleza jurídicos, normas básicamente para poder convivir en armonía, y también un orden político, administrativo, a la cual la república le genera un proceso participativo. Es ahí donde encontramos en términos occidentales esta palabra de independencia, a la cual quisiera profundizar con estas aproximaciones conceptuales, y he puesto a propósito esta palabra democracia entre paréntesis y entre estos diálogos, porque básicamente es en donde quiero centrar mi exposición. Como bien lo había mencionado, la independencia juega un rol fundamental en aquello, y bajo ese rol político-administrativo, entendido bajo la luz de la etimología de lo que significa la independencia, el Congreso se llama independencia y particularmente es no estar bajo la voluntad de otros. Entonces he querido iniciar desde el final esta ponencia hablando de, primero, monarquía, segundo, de un elemento eminentemente occidentalista como es la república, para ahora llegar a este elemento que se refiere a la independencia como tal. Bajo la luz de esta idea, no estar bajo la voluntad de otros,
es que este predicamento de la República y el Estado está básicamente cohesionado en esta historia, en este devenir histórico de los pueblos, particularmente americanos y suramericanos, en donde existieron antecedentes históricos muy interesantes, en donde encontramos esta gran idea de la democracia. La doctora América Ibarra mencionaba que hoy, particularmente en el Ecuador, celebramos el 24 de mayo de 1822, la batalla del Pichincha, una antesala particular de la Constitución de la República Ecuatoriana y, en esencia, de las gestas independentistas en el Ecuador. Evidentemente, la consolidación de la teoría y de la práctica democrática en la edad moderna, en la edad contemporánea, se la puede entender como una forma de gobierno participativo de las sociedades organizadas, en donde adoptan una modalidad para su coexistencia pacífica y auténticamente armoniosa. Es así que el Ecuador, particularmente en su artículo 1 de la Constitución de la República, define los principios generales de lo que constituye la administración pública, la república y como tal la democracia. Es así que dice: el Estado ecuatoriano es constitucional, de derechos y justicia, social, y aquí quiero hacer énfasis, democrático, soberano, independiente, unitario e intercultural. Es por eso que me quiero referir a estos principios, particularmente porque la Constitución define que el Ecuador se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. En ese contexto, como podemos ver en esta presentación, son los principios rectores que se incorpora ya en una norma constitucional de altísima jerarquía, el principio de la democracia y el principio también de la interculturalidad. Por eso es que la historia no debe olvidar también las formas de participación existentes en nuestros pueblos prerepublicanos y auténticamente preindependentistas. Podríamos hablar en suelo mexicano de los aztecas, pero en el nuestro de los incas e inclusive de sus formas de gobierno prehispánicas. En ese contexto, quisiera abordar esta temática con tres ideas principales, porque si vamos a hablar de independencia, la palabra independencia viene de la mano con esta figura de democracia, y por eso la puse con signos de interrogación. Siendo la democracia esta palabra en constante evolución, ya que su etimología nos refería justamente a este poder del pueblo, el demos y el kratos, la etimología particularmente, pero hay formas y mecanismos de la democracia que históricamente han estado presentes en la historia occidental, y particularmente la democracia representativa. Todos hemos elegido a nuestros representantes para que desde esta perspectiva independentista, republicanista, democrática, seamos gobernados. Y en ese paso de la monarquía o república que se denomina el presente Congreso, tenemos hoy en día los suficientes elementos para mencionar que esos dos conceptos se encuentran auténticamente vigentes como lo define el diccionario de la lengua. Y eso es lo que a mí me lleva a pensar de que esa democracia ha ido evolucionando, ha ido particularmente teniendo otros horizontes, otras ideas, en donde esa representación ya no únicamente se concentra en nuestros representantes elegidos democráticamente, sino que empiezan a aparecer otros mecanismos, como son, por ejemplo, la democracia directa, en donde, basados justamente en los principios de participación, de libertad, de igualdad, adquiere un reconocimiento a la subordinación particularmente de las minorías hacia las mayorías populares. La democracia representativa en las instituciones electivas, como los parlamentos, los congresos y las asambleas, tienen esa posibilidad de tomar decisiones y que obviamente esa administración pública no se encuentra como el eje de la monarquía despótica, auténtica, unitaria, bajo esa idea de la administración auténtica de un presidente, sino participativa desde la visión representativa.
La democracia directa, como define nuestra Constitución ecuatoriana en su artículo 95, habla justamente de que pueden existir consultas populares, iniciativas normativas, referéndums, revocatorias del mandato, así como también desde la óptica participativa, los cabildos populares, las sillas vacías, las veedurías ciudadanas, los observatorios, los consejos consultivos, que es en donde se concentra auténticamente esa desconcentración del elemento democrático en la sociedad. Pero yo quiero centrar aquí mi exposición en este tercer elemento que la democracia ha menospreciado de alguna forma en nuestro concepto, pero que ha existido históricamente. He visitado algunos museos, no ahora, antes también en la Ciudad de México, y obviamente creo que la historia reconoce aquellas formas de participación auténtica de nuestros pueblos originarios en territorios americanos. Lo que tal vez la historia formal no nos lo ha contado, ni siquiera en sus fuentes primarias o secundarias. Es así que, al reconocer este mecanismo de democracia comunitaria en el Ecuador, se cimentan estos tres elementos como una alternativa posiblemente válida para la consolidación de las democracias dentro de América. Si bien es cierto, esta democracia comunitaria, que son las formas ancestrales de participación, es innegable que en nuestros pueblos también existía una monarquía, pero de alguna forma también existían formas de participación autóctonas, eminentemente originarias, que no dependían tal vez del formalismo occidental que luego con la independencia y la república se incorporan en nuestros sistemas jurídicos, pero existían formas de participación y hoy la Constitución ecuatoriana lo reconoce en rango constitucional. Finalmente, quisiera, por motivos de tiempo, obviaré algunos elementos de esta democracia que de una u otra forma, si hablamos de este elemento luego de la independencia, monarquía o república, no debemos perder la mirada en estos elementos que son importantísimos dentro del reconocimiento de nosotros como americanos, y más aún como suramericanos y en mi caso, como ecuatoriano, puesto que en Ecuador habitan una serie de pueblos y nacionalidades autóctonos originarios de mi país, en donde se practica esta democracia comunitaria. Y esa democracia comunitaria particularmente se la evidencia hoy en día que ha sido o ha tenido algún reconocimiento constitucional. Sin embargo, aún creo que existe una tarea inconclusa de estos mecanismos de respeto a esas decisiones comunitarias. Existe ya una definición en la legislación ecuatoriana legal de lo que es la democracia comunitaria. Dice, en breves rasgos, es una forma novedosa de democracia que se configura en el principio de interculturalidad. Es de las colectivas, las comunas, las comunidades, los pueblos, las que toman decisiones internas en cada una de sus comunidades. Pongo un ejemplo. Mi ascendencia es de la provincia de Imbabura, una provincia cercana a la provincia de Pichincha, en donde existe un pueblo que se llama Pueblo Natabuela. Y ese pueblo Natabuela tiene una administración auténtica de su comunidad. Y sin embargo, históricamente no ha tenido un respaldo, una representatividad por parte del Estado central. Sin embargo, esto de alguna forma nos hace reconocer que esos pueblos también son historia, que esos pueblos también nos pueden contar sus propias y auténticas vivencias, que no solo desde la óptica independentista, republicanista la debemos concentrar. Eso a nosotros que pensamos y gustamos de la historia, de la literatura histórica, de la investigación histórica, no debemos perder la mirada hacia atrás. Para finalizar, en este contexto simplemente quisiera llegar a unas brevísimas conclusiones, en donde centraré mi comentario auténticamente en cómo aterrizar estas ideas a este importantísimo Congreso. Es importante detenerse en la democracia comunitaria como un reconocimiento a los mecanismos ancestrales históricos de participación, de deliberación, de decisión en nuestros pueblos.
Esta democracia es entendida por quienes la practican como una forma de vida orientada por los principios que definitivamente reposicionan tal vez las concepciones históricas occidentalistas de lo que nosotros entendemos como independencia frente a una monarquía que también existieron en nuestros pueblos originarios, pero también existió una forma de administración pública dentro de aquellos mismos. Una característica significativa de esta democracia es el cumplimiento obligatorio de las decisiones consensuadas, así como también la participación de todos los miembros de la comunidad dentro de la toma de la decisión. Y ojo, que he sido testigo, viendo de cerca, haciendo análisis de campo, de manera histórica, que cuando uno participa de una asamblea comunitaria, participan particularmente los valores y los principios del líder representante en esas comunidades. Muchas de las veces en la democracia representativa se cometen grandes y graves errores por parte de los líderes que no aplican esos principios y valores. ¿Cuál es la diferencia en nuestros pueblos autóctonos? La condena moral que existe o que existirá en caso de que un líder falle a la voluntad de sus habitantes, de sus hermanos, de sus comuneros. En ese sentido quisiera dejar algunas preguntas abiertas en este importante congreso. ¿Será que esa figura individualista y autoritaria se encuentra superada dentro de las democracias auténticamente deliberativas? Aquí una imagen que podemos ver que previo a esa independencia la encontramos y la cimentamos. ¿Será que reflejo de lo que México significa para el mundo, no solamente para nuestra región? Aquí en este espacio no se aplicaba formas de administración, que existía tal vez aquí una monarquía, pero también existían algunas formas de representación de esa administración tal vez. Sin embargo, sabemos lo que esta imagen representa: la independencia, esa anhelada, como decía el profesor César Alarcón, que permitió que de una u otra forma se consoliden estos elementos auténticos de la paz social, que sin lugar a dudas han existido grandes derramamientos de sangre, diría yo, grandes muertes, masivas muertes, pero ha permitido justamente que aquello se consolide. Para finalizar, únicamente quiero decir que es importante hacer un recuento de esta imagen que significa la batalla del 24 de mayo de 1822. Si hablamos de independencia, monarquía o república de alguna forma superadas, esta imagen precisamente conmemora la batalla del Pichincha en las faldas del volcán Pichincha, a más de 300 metros sobre el nivel del mar, cerca de la ciudad de Quito, en donde ocurrió en el contexto de las guerras de independencia hispanoamericanas, en donde se enfrentó al ejército independentista unido bajo el mando del general de brigada Antonio José de Sucre, formado por una división de la Gran Colombia, la División del Sur y otra división peruana bajo el mando de Andrés de Santa Cruz, coronel del Ejército del Perú, contra el ejército realista comandado por el comandante Melchor Aymerich. La derrota de las fuerzas españolas condujo a la liberación de Quito y aseguró la anexión de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito, conocida también como Presidencia de Quito, a la Gran Colombia y a la jurisdicción administrativa colombiana, finalmente, que emergió a lo que hoy conocemos como República del Ecuador. Expreso mi absoluta gratitud al pueblo mexicano, latinoamericano, que me ha permitido dilucidar estas pocas reflexiones, que se incorpora al gran tapete de discusión histórico-académica que este Congreso nos ha permitido aprender. Muchísimas gracias.